Bueno compañeros, pues hoy vamos a seguir con esta serie de videos. Hoy vamos a analizar bradicardias y bloqueos. Bueno, y ustedes se van a preguntar por qué bradicardias y bloqueos, por qué no bradicardias y taquicardias, alteraciones propiamente de la frecuencia cardíaca. Bueno, ahorita conforme se vaya desarrollando el tema vamos a ver que estas dos entidades, una patológica, los bloqueos, y otra no tanto, las bradicardias, tienen muchísima correlación una con la otra. Y ahorita conforme vayamos desarrollando el tema se van a dar cuenta. Bueno, primero que nada hay que definir qué es una bradicardia. Y una bradicardia se define como una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Y nada más. No existe más. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de esta entidad, vamos a tener que va a ser por alteraciones del sistema de conducción a cualquier nivel. En este caso, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Alteraciones en todo este ramo nos pueden provocar una bradicardia. Ya recuerdan la definición que decía que una bradicardia se representaba como una frecuencia menor a 60 latidos por minuto. Entonces tomamos ese 60 de aquí. Si el nodo sinusal deja de funcionar de manera normal hasta cierto punto, pues vamos a tener, o se nos va a ver reflejada como una bradicardia. Para recordar un poco acerca de la fisiología normal, el nodo sinusal nos despolariza o nos hace que el corazón lata de 60 a 100 veces por minuto. Si en dado caso de que esto fallara, el nodo auriculoventricular tomaría el mando, nos despolarizaría el corazón de 40 a 60 latidos por minuto, y pues si ya supongamos que esto falla, esto y esto, tomaría el mando de las de His o las fibras de Purkinje, el cual pues nos haría latir el corazón en un rango de 30 a 40 veces por minuto. Ahora, en cuanto a la etiología de las bradicardias, la vamos a clasificar en de etiología intrínseca o de etiología extrínseca. De etiología intrínseca se va a referir a alteraciones o causas que son meramente propias del corazón. Y entre ellas podemos tener alteraciones congénitas, ya sea también por enfermedades degenerativas, incluso por isquemia, pero son propias del corazón. Y en cuanto a la extrínseca, pueden, pues su nombre bien lo dice, nos está hablando de causas inherentes propiamente al órgano del corazón, ya sea porque el paciente consumió alguna sustancia que está causando esta bradicardia o alguna otra alteración de otro órgano que pues también nos perjudique o se vea reflejado de alguna u otra manera en el corazón como una disminución de la frecuencia cardíaca. En este caso, en cuanto a sustancias, como se había comentado, podemos encontrar una serie de fármacos que nos pueden, si la persona está consumiendo este tipo de fármacos, pueden inducir al corazón a que pues lata menos veces, tales como los beta bloqueadores, los antiarrítmicos como la digoxina, pues que generan este efecto. Trastornos hidroelectrolíticos también nos pueden generar una bradicardia, tales como la hiperpotasemia. Esto incluso lo dice el Guyton de manera textual. La hiperpotasemia reduce la frecuencia cardíaca, debilita el corazón en general, lo debilita, su capacidad inotrópica y cronotrópica las afecta. También la hipermagnesemia se ve aunada en este tema, también disminuye la frecuencia cardíaca. Y algunas otras alteraciones de otros sistemas, tales como el sistema endocrino, en el caso del hipotiroidismo, también nos va a disminuir la frecuencia cardíaca. En este caso puse pues esta tortuga para ejemplificar un poco esas personas que padecen hipotiroidismo, las cuales para mí en lo particular pues son personas lentas, lentas al caminar, lentas al hablar, es decir, bradilalia, lentas al pensar, bradipsiquia. Y así como son lentas, en general tú las ves que son lentas las personas,
también el corazón es lento. Entonces estas personas suelen presentar bradicardias. En cuanto a los signos y síntomas que pueden tener las personas que están cursando por una bradicardia, pueden ser muy variables. Puede ir desde un síncope, perfil cardiogénico, es decir, un Stock Adams, una clínica de insuficiencia cardíaca, datos de bajo gasto, o incluso el paciente puede cursar asintomático. Esto depende de cuál sea la causa de esa bradicardia. Entonces, aquí atrás tenemos esta imagen donde pues vemos, ahorita quiero que la analicemos un poquito porque más adelante lo vamos a retomar. Ven cómo de repente, cómo está el electro, pues ondas P normales, complejo Q seguido por QRS, todo normal, los intervalos son constantes, todo muy bien, y de repente se corta. Quién sabe si más adelante se retome o ya no, pero ven cómo se corta y ya no hay estímulo. Simplemente quiero que la recordemos para ahorita en unas diapositivas posteriores lo vamos a retomar. Bueno, en cuanto a la clasificación de las bradicardias, vamos a clasificarlas en varias. Esta es la primera, bradicardia sinusal. Esta se define, pues bueno, vamos a ver en el electrocardiograma, ondas P sinusales seguidas de complejo QRS menor a 60 latidos por minuto. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí el nodo sinusal sí me está despolarizando. Está trabajando, simplemente ¿qué pasó? Que ya no está despolarizando en su parámetro normal, sea huevo o no, por si así lo queremos ver. ¿Qué me puede causar una bradicardia sinusal? Que no precisamente sea patológico. Los atletas presentan bradicardias sinusales y no es patológico. Lo que pasa aquí es que esas personas, los atletas de alto rendimiento, someten a su corazón a mucho trabajo. Esto obliga al corazón a generar hipertrofia, a crecer, a que se vuelva más fuerte. ¿Sí? Un atleta que ya tiene mucho tiempo practicando ejercicio, le pasa esto. Y ahora su corazón, como está muy fuerte, ya no necesita latir tantas veces para mandar la misma cantidad de sangre a su cuerpo. Como él ahora es más fuerte, su corazón de los atletas, pues la mayoría de los atletas de alto rendimiento tienden a tener frecuencias cardíacas bajas, y no necesariamente quiere decir que estén enfermos. Simplemente la explicación yace en ese punto que les decía. Son corazones más fuertes que necesitan latir menos veces. Con un solo latido ellos expulsan la cantidad de sangre que a lo mejor una persona que no hace una gota de ejercicio tiene que latir 3 veces su corazón para expulsar la misma cantidad de sangre que el corazón de ese atleta que con un solo latido eyectó mucha sangre. Otra de las circunstancias en las que podemos encontrar bradicardias sinusales es durante el sueño. Está la descarga parasimpática que disminuye la frecuencia cardíaca a tal punto de que se ve reflejada como una bradicardia. Bueno, y otro de los puntos, antes de pasar a lo que sigue, importantes que tenemos que recordar aquí, que ya los tocamos, es que pacientes también con hipotiroidismo pueden presentar bradicardias sinusales, que no precisamente es una causa del corazón, sino que es extrínseca. La hipotermia nos puede causar también una bradicardia sinusal. El efecto de ciertos fármacos como los betabloqueadores que ya habíamos comentado, o los digitálicos, también nos causan bradicardia. Y algo bien importante, pacientes que están cursando por un infarto agudo al miocardio, principalmente de la cara inferior, también se puede representar como una bradicardia sinusal. Ok, pasamos a los bloqueos auriculoventriculares. Aquí vamos a clasificar bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado, el cual lo vamos a subdividir en MOVITS 1 y MOVITS 2, y bloqueo de tercer grado o completo. Esto también nos causa bradicardias. Bueno,
Y empezamos con el bloqueo de primer grado. Prácticamente el bloqueo de primer grado nosotros lo vamos a ver en el electrocardiograma con un alargamiento del intervalo PR. El intervalo PR, recordemos que va desde el inicio de la onda P hasta la onda R. Entonces se alarga. Recordemos parámetros normales. El intervalo PR normal mide alrededor de 0.16 segundos. La definición o lo que nos dice la literatura es que este intervalo se alarga por encima de 0.20 segundos. Y fíjense, para que sea de primer grado, aparte de que tomemos en cuenta ese alargamiento por encima de 0.20 segundos, también vamos a ver que sean constantes, que midan lo mismo. Lo medimos, vemos que coincida con el de acá, con el que le sigue, con el que le sigue y con el que le sigue. Y así lo clasificamos como un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Normalmente estos bloqueos suelen ser benignos y pues no nos dan ningún síntoma, así que no hay de qué preocuparnos. Ahora pasamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2. Aquí vamos a encontrar un fenómeno que se llama fenómeno de Wenckebach. Prácticamente pues también aquí vamos a encontrar un alargamiento del intervalo PR, pero junto con este fenómeno. Por decir, el fenómeno de Wenckebach, ¿en qué consiste? Prácticamente que el intervalo PR igual se va a alargar, pero se va a ir alargando poco a poco. Si ven, ya se alargó, se alarga. El que le sigue se suele alargar más. El que le sigue se alarga más hasta que desaparece. O llega uno que de plano pues ya no tiene seguimiento con un complejo QRS. Entonces el fenómeno de Wenckebach es un alargamiento del intervalo PR, pero gradual. Se va alargando poco a poco hasta que desaparece. Pasamos pues a la que sigue. El MOVITS tipo 2. El MOVITS tipo 2 y el completo ya prácticamente pues son urgencias hospitalarias. Se tienen que abordar muy rápido, no podemos dejar pasar mucho tiempo para que no le pasa nada, no, rápido, porque el paciente está en peligro. Bueno, ya vimos el MOVITS 1, que es el fenómeno de Wenckebach. Ahora, ¿qué pasa en el MOVITS tipo 2? Prácticamente, vean, aquí no tenemos el fenómeno de Wenckebach. Los intervalos PR son constantes, como si fuera un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Pero en aquel, simplemente, acuérdense que en el de primer grado, simplemente se alarga el intervalo. Y siempre, cada onda P se sigue del complejo QRS, se sigue de un complejo QRS. Ahora, si ese intervalo PR es constante, pero de repente se pierde el complejo QRS, hay onda P que no se sigue con un complejo QRS, cuidado, porque ya no es uno de primer grado, ya es un MOVITS 2, uno de segundo grado tipo MOVITS 2, y esto pues es muy peligroso, porque el corazón es como nosotros a lo mejor en clase. O sea, pongámonos, por ponerlo de ejemplo, yo estoy en clase de neumología y yo estoy poniendo atención en la clase y yo estoy bien, así como estos están bien, pero los PR constantes, se sigue complejo con QRS, a lo mejor se alargaron un poquito, pero pues está bien. Yo estoy poniendo, es lo mismo, yo estoy poniendo atención en la clase y estoy bien. Pero yo no me espero que el doctor que está dando la clase me diga, oye, Jesús, dime qué es esto.
porque me voy a pasmar, me voy a quedar como, no sé, ¿qué hago? Algo similar le pasa al corazón. Todo está tan bien, va normal, va caminando bien, y de repente se bloquea el estímulo y no deja pasar. Y entonces el corazón se queda como en shock, dice, ¿ahora qué hago? Y aquí recuerdan que les había dicho en las primeras diapositivas que la sintomatología de estos pacientes con bradicardias podría ir desde un síncope cardiogénico hasta incluso que sea sintomático. El síncope cardiogénico puede pasar en este periodo de tiempo en el que el corazón no sabe qué hacer, porque aquí son varios segundos, y al no saber qué hacer, aquí no late, literal, no está latiendo. Entonces, al no latir, no expulsa sangre, y al no expulsar sangre, pues los grandes vasos y todas las arterias sufren esa disminución de sangre que no les llegó porque no latió. Y eso es muy peligroso a nivel acá, del tinaco, de la cabeza. Al no haber volumen que llene las arterias, hay una baja de presión, y entonces ¿qué le pasa al paciente? Se desmaya, se viene abajo. Y aquí es donde tenemos ese síndrome de Stokes. El corazón en ese tiempo que se queda como en shock pensando ¿qué hago? ¿A quién le paso la bolita? Dicen, bueno, ya se bloqueó el estímulo que venía acá del nodo sinusal, ahora quién sigue? Y pues nadie sabe, no sabe si el A de His, no sabe si las fibras de Purkinje, no sabe si el aurículo ventricular. Y en lo que ellos se ponen de acuerdo, el paciente se desmaya. Y entonces es muy peligroso. Aquí a estos pacientes ya de plano marcapasos de ley. Y bueno, este es el Movich tipo 2. Intervalos PRs constantes, y de repente, ¡pum!, desaparece. Y ya para finalizar tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, en el cual pues ya cada quien anda por su lado, ya se divorciaron. Ya el ventrículo no le hace caso al nodo sinusal. ¿Ven? Ondas P ya por su lado. Onda P, otra onda P por acá, que pues el complejo QR es en donde lo vemos, otra onda P por acá. Ya cada quien anda por su lado. Y esto ya representa pues un peligro inminente para el paciente. Y pues hasta aquí la voy a dejar. Espero y les guste el video. Voy a seguir haciendo más contenido. Mi nombre es Jesús Aguirre y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.